Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a comenzar en unos minutos, así que si quieren se van poniendo cómodos. Yo creo que en unos 5 minutos, a lo máximo, vamos a comenzar. Una vez más, los saludo a todos. Hola, Smiljan, buenas. ¿Cómo estamos? Ya avisé que en los próximos minutos vamos a comenzar para que la gente se vaya poniendo cómoda, se traigan sus apuntes si quieren tomar, que va a estar entretenida la conversación. Hoy sobre cannabinoides y dolor crónico. Sí, muchas gracias, Pancho, Francisco, por la invitación. Vamos a esperar algunos minutos. ¿Me escuchas bien? Se escucha perfecto, se te escucha y se te ve estupendo. Se te ve Han pasado los, joven, se te ve han pasado, joven y llena de energía. han pasado los años, Francisco. Así pasa la vida, pero sin dolor. ¿Ah? Claro. Si te parece, estimado, y si les parece a todos, Sí, yo creo que en honor al tiempo, digamos, y a exacto. cumplir horario, esta grabación igual sigue, va a quedar grabada, así que, bueno, los que lleguen más tarde pueden ahí recuperar. Así que eso, pues primero, buenas tardes, buenas noches a todos, muchas gracias por estar presentes, por su tiempo. Me presento, yo soy el doctor Francisco Undurraga, soy médico internista, soy director médico en ARMA. ARMA es esta plataforma de acceso a tratamiento con fitocannabinoides, y que nos da la oportunidad de estar aquí conversando aquí con el doctor Astudillo. Bueno, el doctor Astudillo es fisiatra, es experto en dolor, ahí lo voy a dejar algunas palabras ahí para que él mismo se presente y nos cuente un poquito de dónde viene, a dónde está trabajando, por si lo quieren ir a ver también, en caso que haya algún paciente por ahí que esté escuchando también esta charla.
Así que, estimados, si quieres, comenzamos. Bienvenidos. Bien, muchas gracias, Francisco. Yo soy Smilian Astudillo, doctor Smilian. Soy fisiatra, efectivamente, y muchos dirán qué hace la fisiatría, y que cuando nos ven los pacientes dicen, no, no he escuchado o no sé lo que hace su especialidad. La fisiatría es una especialidad médica que aborda la integralidad de la persona para que podamos trabajar en que pueda obtener su máxima funcionalidad según la condición que presenta, ¿ya? Eh, por ende, nos toca abordar al individuo desde el punto de vista de la discapacidad y cómo trabajamos entendiendo las estructuras, también las limitaciones que va teniendo esta persona y las restricciones que va teniendo en la participación de la sociedad para que pueda ser un sujeto funcional. Y específicamente en mi rol, soy especialista además de manejo del dolor y hago procedimientos bajo ecografía para poder ir abordando esto que es el dolor crónico. Eh, Trabajo en Clínica Dávila y también creé un centro que se llama Vesboli, y Vesboli en croata, que son mis ancestros familiares maternos, significa ves, que es sin, y boli, que es dolor. Entonces, en la práctica, este centro en el cual abordamos de forma integral el manejo del dolor es Vesboli sin dolor. Entonces, con eso estamos partiendo y contentos también y agradecido al alma por esta invitación y particularmente a Francisco, con quien nos conocemos desde la universidad largos años atrás, pero Estamos iguales. la vida nos Un poquito menos reencuentra y pelo, ahora, un poquito y menos ahora- pelo los dos. sí, brilla aquí arriba la peladita. Bueno, y para no latear desde ese punto de vista, ¿qué nos reúne hoy día? Nos reúne el manejo el abordaje del manejo del dolor, de este dolor crónico, y cómo los cannabinoides pueden ser una alternativa de tratamiento. Y eso es un tema importante porque si bien sabemos que el dolor crónico afecta a gran parte, tiene una prevalencia importante que habla entre casi, datos dicen entre 16 a 70%, pero en la práctica habla de que cercano al 28% de la población mundial tiene dolor crónico. ¿Y el dolor crónico cómo se define? El dolor crónico es aquel dolor que nos acompaña o acompaña a un sujeto dado la temporalidad, más de 3 meses, ¿ya? Y que tiene un impacto directo. ¿Por qué? Porque afecta no solamente la condición específica, sino también la condición funcional de esa persona. Y que en la práctica, este dolor ya deja de ser una manifestación de un daño, sino pasa a ser también una enfermedad en sí. Y eso va teniendo implicancias directas a nivel de el funcionamiento, a nivel del ánimo, a nivel del sueño y en otras esferas de la vida. Entonces, cuando uno recibe a una persona, a un individuo que lleva harto tiempo con dolor, uno tiene que tomarlo de forma y abordarlo de forma integral, porque ya no es solo una cosa específica. ¿Y qué puede llevar a un dolor crónico? Bueno, es muy amplio. ¿Qué cosas? Desde lo más habitual, por ejemplo, dolores secundarios a la artrosis en pacientes mayores, después de alguna lesión en particular, dolores neuropáticos de tipo como la diabetes, dolores lumbares, y así vamos abordando como también otros tipos de dolores a los cuales son manejados por los reumatólogos como distintos tipos de artritis y un dolor que es muy conocido en cuanto a nombre, que es el dolor tipo fibromiálgico o la medicina la habla del tipo nociplástico, que en la práctica no queda tan claro del por qué está, pero la gente lo vive y lo vivencia diariamente. Y ese paciente que lleva tanto tiempo de dolor, que ha dado mucha vuelta por distintos especialistas, que ha tenido un peregrinaje largo muchas veces, con muchos medicamentos, con mucha frustración, muchas veces con maltrato desde el punto de vista de quienes lo atienden, entendiendo de que
es muy simple decir, bueno, tiene un dolor crónico o fibromialgia o lo como sea. Es decir, ya, quédese con esa. En la práctica, ese sujeto ya va teniendo mucha angustia, pero también soledad, porque inicialmente en el trabajo, cuando está, ya no quiere decirle al compañero de trabajo que le duele algo, pero cuando es peor, cuando es en la casa. Cuando en la familia uno ya se calla y no quiere decir que está con dolor, y en definitiva, a pesar de estar acompañado de tu familia o la gente, eh, ahí está solo. Y Y esa esa comorbilidad entonces que existe de patología psiquiátrica y dolor crónico, trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, me imagino trastornos adaptativos. todo, porque todo está involucrado, porque no es solamente un área, ya no es la rodilla que duele, ya no es la cadera que duele, ya no es el hombro que duele. Entonces, en la práctica, este dolor que partió, yo le pongo este ejemplo como cuando uno tira una piedra en un charco de agua quieto. Tiras la piedra y ahí genera un epicentro, pero hay una expansión del dolor. Y ese es este dolor crónico que tiene implicancia a nivel estructural del cuerpo, por digámoslo así, aunque sean distintas estructuras, pero también desde el punto de vista del ánimo, desde el punto de vista de la función, ¿de acuerdo? Cuál es la percepción de cómo viene mi vida por delante, va teniendo detrimento a nivel laboral, porque muchas veces se asocia a licencias médicas que hoy en día cada vez son más difíciles de que sean pagadas, y por ende viene una escala de decir, chuta, estoy usando tantos medicamentos, tantos doctores o finalmente tantos procedimientos, no me están pagando la licencia, no estoy teniendo una mejora y por último, chuta, ¿qué voy a hacer? Porque estoy en las mismas, más pobre, más endeudado y igual. Entonces, ese enfrentamiento del sujeto que viene con esto tiene una carga emocional importante, que uno lo desglosa y me pregunta, Pancho, habitualmente uno dice, ¿cómo enfrento un dolor crónico? La medicina habitualmente lo tira hacia decir la fibromialgia, entendido que no sé lo que tiene, y eso es lo que me parece a mí, que hoy en día es una entelequia que reúne un grupo de síntomas y signos y los mete en una bolsa y dice, ya, ok, tiene fibromialgia. Pero si uno hace un desglose más específico, hay dolores que vienen desde características inflamatorias, hay otros que vienen de características biomecánicas o estructurales neuropáticas, como otras vienen también de características que vienen desde la salud mental. Entonces, tal como un acorde, cuando uno toca un piano, por decir cuál es la estructura que van a estar presente en un individuo, bueno, es variado. En algunos puede haber un dolor que está más bien asociado a lo inflamatorio, otro desde el punto de vista biomecánico, otro de salud mental más biomecánico, y así uno tiene que ir abordarlo. Y por eso uno va estableciendo un esquema de trabajo y de manejo que implica tener el manejo de la analgesia en el sitio donde se originó, esta carretera que es la médula, que en la práctica conduce hacia el cerebro, esta highway que va llevando toda la inervación hacia el cerebro, haciendo lomos de toro para que bajen este dolor, como también a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, tal como una esponja, se empapa de neurotransmisores de dolor. Entonces, hay algunos neurotransmisores que son, por el lado contrario, de buen ánimo, y por eso cuando estamos mejor de ánimo, nos duele menos, pero cuando estamos peor de ánimo, nos duele más. Y este balance también hay que abordar. Entonces, a lo que me refiero en esto, el dolor y el manejo del dolor crónico viene en distintas esferas, hay que abordarlo de forma general, debemos abordar el ánimo y ahí, es decir, ¿con qué herramientas me enfrento para abordar este dolor crónico? Tenemos los medicamentos tradicionales, que en ese sentido, como les decía, pueden ser analgésicos varios, los opioides también, tenemos estos, los que les decía, como lomos de toro, que van frenando el dolor, y esos son los gabapentinoides, gabapentina, la pregabalina que habitualmente se escucha, y otros que actúan a nivel del cerebro, que suben estos neurotransmisores de mejor ánimo, que son la duloxetina, la venlafaxina, ¿de acuerdo? Que nos ayudan a tener neurotransmisores que ayudan a que tengamos mejor ánimo y este balancín se vaya hacia el lado de que bloquee esto del dolor. Pero la pregunta, y ahí viene un poco el objetivo de este webinar, es decir, ok, tengo esta medicina tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ofrecerle algo más también
el individuo que llega. Entonces, ahora la pregunta va hacia ti, Francisco, es decir, ok, tengo esta idea de decir, ok, están los opiáceos. Mucha gente, y más de alguna vez lo han escuchado decir, doctor, me compré este aceite de cannabis de la salida del metro, me compré, servirá el fumar marihuana, THC, o servirá, bueno, entonces lo que queremos hacer ahora es ordenar un poquito esto, tanto para la gente que está presente en este webinar, como usuarios, como pacientes, pero también al médico, es decir, con qué alternativas contamos también y desmitificar algunas cosas de los opioides, es decir, en qué aspectos nos ayudan también. Entonces, la pregunta es, Pancho, los opioides, perdón, los cannabinoides, quiero decir, eh, ¿cómo, qué es lo que son, ¿de acuerdo? Y cómo se clasificarían, porque hemos escuchado que son el CBD y el THC, y nos gustaría que nos contara un poquito de eso. Mira, los cannabinoides provienen de, bueno, los que ocupamos básicamente y tenemos más disponibilidad son los fitocannabinoides. Los fitocannabinoides derivan de la planta de cannabis sativa, y por eso ahí entra el tabú y realmente la polémica. ¿Por qué? Porque los cannabinoides efectivamente derivan de la planta de cannabis sativa. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, la misma opioides que te referías, ¿no es cierto?, derivan de la amapola, o la aspirina, que deriva de la corteza del sauce. O sea, ya sabemos que existen distintos medicamentos, familias de medicamentos que vienen de las plantas. En este caso, los fitocannabinoides vienen de la planta de cannabis. Ahora, ¿por qué funcionan los fitocannabinoides o por qué podrían funcionar? Es porque nosotros, el cuerpo humano, tiene y también animales, se han encontrado en otras especies también, tiene un sistema endocannabinoide. O sea, nosotros mismos producimos cannabinoides. Tenemos toda una maquinaria, este sistema de lleva, podríamos decir, receptores, lo más conocido el receptor CB1, que es un receptor acoplado a proteína G más abundante del sistema nervioso central. Están los receptores CB2, que están más relacionados al sistema inmune, digamos, a las células inflamatorias. Entonces tenemos por un lado receptores, por un lado tenemos endocannabinoides también, o sea, nosotros mismos, como te comentaba, producimos cannabinoides, y tenemos tanto enzimas de síntesis como de grasa. Entonces, por un lado tenemos el sistema endocannabinoide, y este sistema endocannabinoide, que está involucrado en distintos procesos fisiológicos, entre ellos el tema del dolor, puede ser manipulado por los cannabinoides. Y ahí entramos al tema de los cannabinoides propiamente tal, que existen tanto cannabinoides sintéticos, que ya están aprobados por la FDA, digamos, desde los años 90, para las náuseas y los vómitos en contexto de quimioterapia y también para el manejo del dolor crónico, y lo que más nos convoca hoy día, que son los fitocannabinoides, que son estos cannabinoides que derivan de la planta de cannabis. Ahora, la planta de cannabis es mucho más que cannabinoides, son más de 500 compuestos químicos, y entre esos compuestos, más o menos 130 son cannabinoides. Y dentro de esos 130 cannabinoides, hay dos principalmente, tanto el THC, o tetrahidrocannabinol, que quizás es la molécula más conocida de la planta de cannabis, por el tema, por lo que te da, por la sensación de intoxicación, o la volá que podría ser en chileno, lo que busca el usuario, digamos, de forma, el uso adulto o uso recreativo, como se llama más coloquialmente, básicamente buscan la molécula del THC, que es la que puede provocar, como te comentaba, esta intoxicación. Pero también existe otro cannabinoide, entonces existe esta molécula THC que está involucrada también como analgésico, es potente, o sea, es buen analgésico, es buen relajante, podría tener sí, algunas complicaciones que probablemente la vamos a hablar un poquito más adelante. Y tenemos por otro lado el otro cannabinoide que ha sido bastante estudiado al día de hoy, y que obviamente para estos dos cannabinoides tenemos registro sanitario en Chile, digamos, o sea, podemos prescribirlo, existe, digamos, en las farmacias se pueden mandar con todas las de la ley, digamos que el cannabis medicinal o el cannabis es legal en Chile de aproximadamente el 2015. Entonces tenemos estos dos cannabinoides, THC, y el otro es el CBD o cannabidiol, ¿ya? Así que esos son Exacto. quizás los dos principales cannabinoides con los que podemos nosotros manipular este sistema endocannabinoide. Perfecto, entonces ahí para agrupar tenemos dos grandes grupos de cannabinoides. No sé si lo habrán escuchado, pero tal como decía el Doc, tenemos el CBD, y que tiene características que es como no tan el CBD, que, no es que es de cannabidiol, que no es tan psicoactivo, tampoco en menos no produce la euforia ni la excitación, es bien tolerado, ¿cierto? Y está este THC.
¿cierto? Sí, Que es perdón, más CBD, agregarte a eso que el CBD incluso no es doping, ya, o sea, lo pueden ocupar atletas de alto rendimiento, uno puede manejar sin problema, digamos, al consumir CBD, ya estaba lejos, fue sacado, digamos, de las listas de dopaje, y como decías tú, no es intoxicante, ya no produce esta sensación. exacto, exacto. Y por otro lado, el THC, que es cierto, tiene las características que más psicoactivo, produce la euforia y esta intoxicación, y puede también provocar ciertos efectos secundarios, también hay como temas de ansiedad, en fin. Y desde los usos medicinales, ¿cierto? Tú me vas complementando, tenemos entonces usos medicinales eh, tenemos el uso del antiinflamatorio, ¿cierto? Ansiolítico, antiepiléptico, neuroprotector y analgésico. Entonces, es un poco amplio, ¿cierto? Exactamente. Si uno puede poner a dónde tenemos al día de hoy, digamos, evidencia concluyente para el uso de los cannabinoides, en general son 5 grandes grupos. Uno, el dolor crónico, o sea, dolor crónico tanto eh, tipo neuropático, que podríamos decir que es donde hay más evidencia, y también asociado al dolor como oncológico, la epilepsia refractaria, sobre todo en el uso del CBD o cannabidiol, náusea y vómito en contexto de quimioterapia, la espasticidad por esclerosis múltiple y como orexígenos, digamos, para subir de peso en pacientes con demencia o con VIH avanzado, digamos, que queremos. Quizás esas son las 5 patologías con más evidencia que existe el día de hoy. Ahora, también hay evidencia, ponte tú, en lo que son los trastornos ansiosos, desde el punto de vista y fobias, distintos trastornos de ansiedad generalizada. Y trastornos del sueño. Quizás esos serían como los grandes grupos donde al día de hoy se está trabajando con los cannabinoides. Sí, de hecho hay estudios, en el 2015 el Payne hablaba de un buen manejo de los cannabinoides como eficientes para el tratamiento del dolor crónico no oncológico. O sea, hay evidencia detrás de esto. Entonces, dentro de la terapia multimodal que tiene distintas características, ¿cierto? Tenemos lo que les decía antes de todo este manejo farmacológico ya conocido, ¿cierto? Tenemos un manejo no farmacológico que en muchos casos basa en bajar inflamaciones, también poco el ejercicio, también de la fisioterapia, ¿cierto? Y este manejo que vamos a conversar hoy día es cómo podemos enfrentar un paciente de dolor crónico con el uso de cannabinoides. ¿En quién podemos utilizar el CBD? ¿Cuándo le asociamos el THC y cómo ha sido tu experiencia a la luz de eso? Perfecto. Mira, primero quizás para comenzar, decir que cuando uno habla de cannabis medicinal hay 2 factores fundamentales. Uno, que sea bajo supervisión médica, y el otro es que sea con productos regulados. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente vamos a hablar ahora te voy a comentar sobre algunas contraindicaciones de los cannabinoides, entonces tiene que haber un pensamiento médico que conozca sobre este tipo de terapia. También hablar, por ejemplo, interacciones medicamentosas o reacciones adversas que pueden dar. Y también productos regulados. Hay varios estudios, tanto, bueno, la mayoría internacionales, donde llama la atención la cantidad si uno hace un ejercicio bien simple y en Google pone cannabidiol o CBD, aparecen páginas y páginas y páginas de productos con CBD o cannabidiol. Y estos productos, como te digo, en revistas internacionales se han estudiado, y hay un problema gigante con el tema del etiquetado. O sea, hay productos que dicen tener, por ejemplo, 100 miligramos de CBD y no traen CBD, o dicen que no traen THC y traen THC. O sea, el problema del etiquetado. Es más, el Instituto de Salud Pública el año 2020 sacó una alarma diciendo, oye, si van a ocupar productos de cannabinoides, que sean comprados en la farmacia, ¿ya? Así, porque en general, o si no, no se puede otorgar que el producto que están consumiendo es de verdad, digamos, y que no sea alguna falsificación. Y cuando uno quiere dejar estos medicamentos, obviamente quiere darle los miligramos que uno, si quiere después ir titulando la dosis, uno tiene que estar seguro de que lo que le estoy dando es, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, aparece NARMA como solución, donde NARMA está asociado a un recetario magistral que es autorizado por el Instituto de Salud Pública, y cuando tenemos un tarrito de CBD de 100 miligramos por ml, sabemos que son 100 miligramos por ml. Eso va a partir, digamos, en cuanto a los productos. O sea, cuando uno elige, si uno ya está pensando en una terapia complementaria, ojo con esa palabra, aquí no estamos, no es alternativo, sino que es algo complementario en general al tratamiento del paciente que no ha logrado
objetivos, digamos, de tratamiento y estamos pensando en indicarle cannabinoides. Uno, que sean con productos entonces establecidos, con productos regulados. Ahora, sobre contraindicaciones, ¿qué pensar cuando uno se enfrenta a algún paciente con dolor crónico y cannabinoides? Uno, a ver, si uno va a la evidencia, quizás la mezcla THC-CBD es la que está más respaldada, ¿ya? O sea, más o menos, hay un medicamento que es el Sativex, que es 1:1 entre una molécula de THC y una de CBD, que ese mismo medicamento, en ARMA lo podemos, que el gran problema de estos medicamentos realmente es el acceso por el costo. Entonces ahí, a través de recetario magistral, se puede hacer el mismo producto más o menos con el 10% del valor. Entonces, general para el dolor crónico, las dos moléculas en general es la que más ha demostrado, hay varios estudios, digamos, que dice que ese tipo de formulación sería la mejor para el tratamiento del dolor crónico. Entonces, si me enfoco al THC, ¿en quiénes no deberían consumir THC? Para parar ahí como la bandera roja, digamos, cuando entonces tengo un paciente que tiene una patología crónica que que ya está con el tratamiento estándar, y si con el tratamiento estándar no ha logrado el objetivo que buscaba, podemos parar la antenita. Oye, ¿será un paciente candidato a ocupar cannabinoides? Veamos las contraindicaciones. THC, entonces, primero la edad. Hablando del THC, la edad. ¿Por qué? Bueno, en general se da sobre 25 años. ¿Por qué? Se espera que el sistema nervioso central ya esté más o menos desarrollado, ¿ya? Entonces, primera barrera quizás sería la edad. Luego, si hay alguna comorbilidad, por ejemplo, psiquiátrica, si el paciente tiene tanto antecedentes personales o familiares con algún cuadro psicótico, esquizofrenia, algo que por ahí, sería prudente no indicar THC. Otro, enfermedad cardiovascular, un paciente, por ejemplo, con cardiopatía isquémica, con arterias medias tapadas del corazón y que el hombre o el paciente no está bajo tratamiento, sería mejor no dárselo. ¿Por qué? Porque el THC puede aumentar el gasto cardíaco y con esto descompensar alguna patología cardíaca. Al mismo tiempo, patología eléctrica, un paciente con algún tipo de arritmia y que no esté bajo tratamiento, ojo ahí, porque podemos desencadenar aún más la arritmia. Después, quizás para ir sumando contraindicaciones, estamos hablando del THC o tetrahidrocannabinol, el embarazo o la lactancia. Ya también hay harta evidencia al respecto, no THC durante embarazo y lactancia. Y por último, un paciente que tenga algún abuso de sustancias, o sea, para evitar, obviamente, quizás si ya estoy abusando de los opioides, estoy abusando de algún tipo otro de droga, oye, darle THC puede ser algún factor de riesgo. Entonces, en definitiva, para el THC, contraindicaciones, edad, o sea, bajo 25 años no se debería dar, patología cardíaca no controlada, patología psiquiátrica no controlada, y como te comentaba también, el tema del abuso de sustancia y el embarazo y la lactancia. Eso quizás sería contraindicado para el THC. ¿Y el caso CBD? Y el CBD, la verdad que en general no tiene mayores, bueno, ¿qué uno se tiene que fijar? Ahí no tenemos mayores contraindicaciones en cuanto a Exacto. edades. Por ejemplo, se da mucho el CBD solo para la epilepsia refractaria. O sea, si uno de los mayores grupos que consumen CBD o cannabidiol es el grupo de pacientes con epilepsia refractaria, como el síndrome de Dravet, del Lennox-Gastaut, la esclerosis tuberosa, que son unas epilepsias bastante dramáticas. Son los pacientes que en general con CBD son los que más ocupan probablemente este tipo de medicamentos. Ahora, como te digo, entonces, contraindicaciones absolutas en cuanto al CBD, no. Sí hay que fijarse en algunas cositas, principalmente quizá en interacciones medicamentosas, sobre todo con el uso del ácido valproico y el clobazam, y evaluar el tema de las pruebas hepáticas. Ahora, ¿en qué casos en general uno podría ver algún tipo de transaminitis o algo de elevación de las pruebas hepáticas? En general son pacientes que toman altas dosis de cannabidiol, ya porque que en el caso de la epilepsia refractaria, que sean entre 20 y 25 miligramos por kilo de peso, entonces son dosis muy altas y como Bien. no son, digamos, en otras patologías. Entonces, un poco para que la gente que nos está acompañando en este webinar, ir ordenando un poquito. Entonces, era un dolor crónico en el cual hemos abordado un manejo, por decirlo, tradicional, ¿cierto? Y que no hemos tenido la respuesta que se esperaba, asociado también, un poco la experiencia que tengo yo, que hay como también un trastorno de ansiedad asociado también al dolor, porque el dolor es una experiencia finalmente, y eso es una condición que genera una situación de estrés permanente. Uno puede decir, ok, voy a pasar y voy a abordar esta medicina complementaria, que es los cannabinoides. Y el doc
nos comentaba acerca de quiénes no. A partir de eso, un poco para los doctores que también nos están acompañando, es decir, estas son la serie de edad, patología cardíaca, patología psiquiátrica, ¿cierto? Desde el punto de La vista sustancia, exacto, y abuso de sustancias en general. Ok, y ahora viene a decir, cómo se hace la prescripción, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, cómo va avanzando también en la dosificación. Nos preguntaban acá cuánto era el tiempo que dura como la fecha de expiración de una prescripción hecha por recetario magistral. Entonces, a partir de eso, uno, en una receta magistral, y para contarle a los doctores que están aquí presentes, para poder establecer la indicación o la prescripción médica se hace con una receta que tenga código foliado, ¿de acuerdo? Que a partir de eso se pueda y que queda como retenida dentro de la prescripción. Se puede mandar y se puede enviar al arma en este caso, bien, ya, pero desde el punto de vista de la normativa es de esa forma y la prescripción ahí uno lo va estableciendo en donde uno pone el CBD y va poniendo cuántos miligramos por ml, habitualmente 10 miligramos por ml, y uno va poniendo también la proporción, si es que es 1 a 1 o cambia la proporción a partir de eso. Y se entrega y se envía de, eh, para poder ser generada, para poder ser fabricada, y a partir de eso viene la entrega. ¿Cuánto dura más o menos el tiempo de expiración del medicamento generado, creado? perfecto. Mira, te respondo al tiro eso. Sobre la receta, solamente un detalle, la receta es CBD o cannabidiol, es receta simple, receta, digamos, no requiere Ya. más, y cuando contiene THC es la receta retenida, ¿ya? Que es la misma como la benzodiazepina, no necesita receta cheque ni ninguna, no sé, receta especial, pero sí una receta, como decís tú, que se quema, en el fondo se ocupa y ya no se puede volver a ocupar. Eso con respecto a la receta. Y sobre el tema de la duración, en general, el frasquito sale que tiene una versión como de 45 días, ¿ya? Ahora, esos son normativas chilenas a nivel como de recetario magistral. Ahora, la estabilidad del producto puede durar harto más, pero tiene que tener una fecha, por una cosa de norma, digamos, ministerial, tiene que tener una fecha de vencimiento y esos son aproximadamente 45 días. ¿Y cuáles serían los efectos secundarios que le podrían generar a un paciente que está utilizando el CBD y el THC, para que le contemos un poquito qué puede pasar? Perfecto. A ver, primero quizá efecto secundario bueno, te podría decir, es lo que en mi experiencia con cannabinoides, en general los pacientes que he tenido, digamos, con dolor crónico y que le he indicado este tipo de tratamiento, en general me dicen, oye, doctor, primero, se me ha aliviado el dolor. O sea, siempre hay alguna característica positiva en relación a que alivio el dolor. Después el bienestar general. En general los pacientes te dicen, oye, doctor, desde que estoy tomando las gotitas, sabes que me siento mejor, digamos, soy capaz de hacer. Este punto es muy importante, un poco lo que te comentaba del manejo de la ansiedad generada por el dolor, y lo dicen los estudios también, que esto va aliviando y aminorando y bajando un poco la guardia de esa sensación de tensión que vas permaneciendo en una persona con dolor permanente. Y lo tercero, para agregar, es el sueño. Siempre me dicen, y doctor, estoy durmiendo espectacular. Eso quizás serían las tres cositas, digamos, como positivas en cuanto al... Ahora, sobre efecto adverso, cuando uno llega a tener algún efecto adverso desde el punto de vista, por ejemplo, del uso del THC, o sea, si tengo algún episodio, digamos, de un poquito de euforia o medio de un poquito de ansiedad, un poquito de palpitaciones, de pánico, digamos, en relación al uso de THC, quiere decir que se pasó la dosis. Uno no busca efectos psicoactivos, intoxicantes, son totalmente innecesarios en el tratamiento del cannabis, ¿ya? Esto es distinto al uso adulto, que uno busca la sensación podría decirse, volarse, ¿ya? En cuanto al cannabis medicinal, uno no busca esa sensación, sino que busca calmar los síntomas, pero obviamente sin tener los efectos psicoactivos totalmente innecesarios, ¿ya? Por ende, en un paciente con dolor crónico, que pongamos un ejemplo, una mujer, madre de familia, pues, 50 años de edad, sin otras comorbilidades que sean como contraindicaciones, en el cual hay un componente ansioso importante,
¿cuál sería tu indicación desde el punto de vista de CBD y THC o solo CBD? Un poco, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Mira, en esos casos, bueno, si vamos efectivamente al dolor crónico propiamente tal y nos vamos a las guías internacionales, toda la guía te recomienda lo mismo, las guías canadienses, del BMJ, o sea, todo lo que es dolor crónico cannabinoide, siguiendo guías internacionales, te dicen, comienza con CBD, cannabidiol, comienza con gotitas con 5 miligramos cada 12 horas, llega hasta un máximo de 40 miligramos, y si no cedes con eso, agrégale a la fórmula THC y comienza 1,25 miligramos de THC y uno lo va titulando cada más o menos 3, 5 días hasta llegar a un 40, hasta 40 miligramos de THC. Eso es lo que te dice la guía internacional, si uno quiere esa como receta de cocina que de repente uno anda buscando, eso es lo que dice la guía. Ahora, si uno lo baja a la práctica clínica y en ese paciente que me estás comentando, probablemente ha ido, si ya está con algún manejo y efectivamente no está respondiendo favorablemente y uno quiere agregar esta terapia complementaria, le agregaría en este caso CBD y aumentaría un poquito en las dosis. Podría llegar fácilmente, los estudios te hablan de 100 miligramos, 150, 200, 600 miligramos incluso. Ya hay, en la literatura de repente hay unas dosis bien dispersas en cuanto al manejo de los distintos síntomas. Con esto quiero decir que dentro de todo es un medicamento bastante seguro. Ahora, Pero partir siempre titulando desde siempre abajo abajo, hacia arriba. siempre ponte tú en el tarrito de CBD, que serían 100 miligramos por ml, que en general viene el tarrito de 30 ml, una gota son 5 miligramos. Entonces, en general, en ese paciente comienzo con una gotita en la mañana, una gotita en la noche. Entonces, ahí ya sé que le estoy dando 10 miligramos al día. Y eso... Y ahí perdona, y ahí la pregunta diría, estoy haciendo las veces como también como paciente, por decirlo, las preguntas que pueden ir saliendo. Es decir, Doc, entonces, si yo trabajo en un lugar donde me toca, por ejemplo, la minería, donde tienen exámenes que le hacen de forma aleatoria, si estoy con CBD, ¿qué pasaría? ¿Me puede salir en el examen? algún test de doping, cosas. ¿Voy a quedar sin trabajo? ¿O qué pasa si pasa con THC? ¿Hay que dar un certificado especial? Cuéntanos un poco de eso y tu experiencia al respecto. Con respecto al CBD, como les comenté en algún comienzo, está fuera de la lista de dopaje, o sea, uno puede manejar, no va a tener alguna alteración de las percepciones, y como te digo, se puede manejar, se puede hacer una vida totalmente normal, con el cannabidiol o CBD. Con el THC sí hay que tener un poquito más de cuidado. Si bien es cierto, como te comento, las dosis que uno da no son las mismas dosis del uso adulto, o sea, son infinitamente inferiores al uso adulto. Ya uno, como te comentaba, parte con 1 miligramo, 2 miligramos de THC, que un uso adulto ocupan 100, 150, 200 miligramos, digamos, para obtener esta sensación de volado. Entonces, son dosis bastante menores y como te decía, uno no busca. Pero sí, te puede salir eventualmente en algún narcotest, te podría salir positivo. Entonces, en general, al paciente funcional que maneja, que maneja, no sé, maquinaria pesada, etcétera, en general ahí yo intento no dar THC, ¿ya? Esa es la realidad. Ahora, obviamente, si tengo ya un paciente bueno, probablemente si está ya con un dolor intratable no va a estar manejando maquinarias pesadas, pero en general en un paciente funcional que maneja, que hace su día más habitual, en general intento más hacer un tratamiento con cannabidiol o CBD. Ahora, sí, ahora Sí, el paciente termina nomás. el paciente que digamos que se va a acercar al cannabis medicinal, que si vamos más o menos el perfil, el paciente que efectivamente ha intentado con hartos tipos de terapias, que ha pasado por hartos doctores, que está buscando esta solución o algún tipo de ayuda, que efectivamente en general ese paciente no es tan funcional, podríamos decir. Entonces, ahí hay que ver, o este dolor también quizás asociado al tema oncológico, que son pacientes que en general ya no están operativos desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista de manejar, entonces ahí quizás uno podría comenzar directamente, como te decía también en un comienzo, si uno va a la evidencia, la mezcla THC-CBD podríamos decir que es la mejor, podríamos decir, para el tratamiento del dolor. O sea, que el THC no hay que ponerlo como tabú, digamos, y hay casos que hay que ocuparlo porque efectivamente es una molécula que nos puede ayudar para el control de esto, pero hay que evaluarlo, como digo, caso a caso. Entonces, Y hay que seguirlo. ¿Y qué proporción habitual, con qué proporción comienza cuando es CBD THC?
Ya, lo mismo, si vamos hacia ponte tú, el Annals de Internal Medicine, el año 2023 sacó un trabajo, una revisión sistemática al respecto, y lo que finalmente concluye que los derivados de fitocannabinoides en molécula THC y CBD más o menos equilibrada serían lo mejor para la terapia del dolor crónico. Entonces, en general, la fórmula que yo ocupo eh, es la de THC 10 miligramos por ml y tetrahidrocannabinol 10 miligramos por ml y cannabidiol 10 miligramos por ml. Y ahí se hace la receta, uno debería poner En tetrahidrocannabinol proporción 1 a 1. 1 a 1. Y ahí en solución oleosa, cantidad suficiente para 30 ml, un frasco, y ahí lo importante es notar también la posología. ¿Por qué? Porque si yo pongo, no sé, si por un frasco y pongo dosis de 40 gotas cada 12 horas, o sea, no me va a dar, probablemente ahí necesito 2 frascos, en el fondo tiene que Y ser ahí es importante agregar el diagnóstico, también es relevante al momento de hacer la receta para los doctores. Entonces, en esta receta que es como la de la benzodiazepina, poner el diagnóstico, poner la receta magistral y a partir de eso el tetrahidrocannabinol 10 miligramos por ml, el cannabidiol 10 miligramos por ml y ahí proporción 1 a 1 y cantidad suficiente para prepararse eso. Yo en SP general 30 a los minutos. pacientes les paso una tablita. Yo tengo ahí una tablita que Sí, dice, en el fondo le voy de pasando a los aumento. pacientes cómo ir aumentando la dosis. O sea, en el fondo comiencen siempre. Aquí también hay como una premisa que dice, oye, comiencen con dosis baja y vamos subiendo a poquitito, digamos, para evitar también reacciones adversas. Bueno, me preguntaste en algún minuto, quizás no te respondí, ¿alguna reacción adversa a los cannabinoides? Si hablamos quizás de las cosas más importantes, el THC, podríamos decir boca seca, eh, ¿qué más podríamos darnos de las clásicas, ahí ya cuando se nos pasa la dosis, que es el tema, que uno no lo busca, pero Sí, la crisis de pánico, la ansiedad. Y en cuanto al CBD, quizás hay que tener un poquito más de cuidado, quizás en los adultos mayores, porque puede producir algo de bajar la presión, como puede tener algún grado de hipotensor. Entonces, en un paciente que tengo con mucho fármaco antihipertensivo, pucha, que después no se mande cayendo ahí el paciente ahí que haga su hipotensión ortostática. Entonces, hay eso que es tener. importante, de los CBD como que puede haber de alguna forma cierto grado de fatiga, ¿cierto? También en algunos casos puede provocar diarrea o cambios en el apetito y peso. Y bueno, como dijiste antes, también evaluar previamente las pruebas hepáticas. Eso Y principalmente. y del THC también como asociado como el mareo, la sequía de boca, taquicárdico, un poco lo conversamos de las alteraciones de ritmo, ¿cierto? Y también que hubiese como alguna alteración como psicomotora, también de ansiedad, paranoia, y también podría ocurrir. Eh, Dentro de el área como del dolor, ¿qué te parece a ti? Estamos hablando de un dolor crónico. Cuando estamos hablando de un dolor tipo inflamatorio, como lo que presenté en la introducción, versus un dolor neuropático, ¿cuál es tu elección según cada uno de los de Sí. CBD versus THC? Quizás para el dolor más inflamatorio podríamos pensar más en CBD, y el dolor tipo más neuropático quizás la mezcla. Pero la verdad hay que probar y va a ir según el paciente. Si básicamente también va a ser dependiendo del contexto del paciente, como hablábamos, edad, comorbilidades, funcionalidad. Entonces yo creo que hay que ver el paciente eventualmente en su contexto completito, y ahí quizá iba el tema de, como te decía, las 2 premisas para el cannabis medicinal, que sea bajo supervisión médica y con control médico, y que sea con productos regulados, digamos, pues, para saber que Eso, efectivamente. Eso último quiero destacar, que sea productos regulados, porque y tanto tú como yo hemos visto a lo largo de los años que la gente quiere una solución al problema y al final escuchan o van donde alguien les facilita o les da una idea, una ilusión de manejo. Entonces, estos productos que venden en la feria, en la salida del metro, que venden en distintas partes, no son medicamentos autorizados y que pueden tener esencias eh, Cannabinoides. de cannabinoides, pero no lo son, o puede simplemente tener una serie de tóxicos que en la práctica no estamos teniendo idea porque no están rotulados. Y ese es un riesgo. Eso. Entonces, Mira, en general, en relación a eso,
hay dos cosas importantes: metales pesados que pueden tener todos estos productos falsificados, todos estos productos artesanales, y lo otro, microbiología. Uno no sabe cómo se secaron eso, cómo se manipuló eso, como no son productos farmacéuticos, no tenemos idea, no hay ninguna trazabilidad de ese producto. Entonces, por eso la importancia de productos regulados. ¿Y por qué? Porque también nos sirve a nosotros, porque en el fondo si uno deja CBD o THC y estos productos los compran en el mercado negro, podríamos decir, como puede ser cualquier cosa, el paciente, no, oye, doctor, no me hizo nada los cannabinoides, oye, pero es que probablemente tomó cualquier cosa menos cannabinoides. Entonces, si uno quiere evaluar efectivamente la terapia, tiene que ser con fármacos que le creamos que es lo que es, digamos. Y otro que también hay un grupo de pacientes que dice, bueno, ¿sabes qué? Ante los cannabinoides mejor me la fumo, que también ha Sí, pasado, y lo sí. dicen. ¿Qué le dirías también a ese grupo? Mira, a ver, en Chile la forma de administrar el cannabis es vía no pirulítica, a partir, digamos. O sea, la parte como de fumar no se indica desde el punto de vista médico, no se debería indicar. Sabemos también toda la exposición humo, irritante, a todo lo que es el sistema respiratorio, cáncer de lengua, laringe, bueno, el EPOC y todas las enfermedades pulmonares asociadas a lo que es el humo. Pero sí hay alguna vía que es la no pirulítica, que es la vía vaporizada, que se ocupa harto, digamos, se utiliza bastante. Ahora, ahí se vaporiza la flor del cannabis, ¿ya? Se mete lo que se diría la flor, que es el famoso cogollo, se mete molido, digamos, en estos vaporizadores y ahí se pueden, digamos, consumir. Ahora, el problema es eso que, como te decía antes, la planta de cannabis es mucho más que cannabinoides. Son terpenos, son terpenoides, son flavonoides, son distintas proteínas, grasas, etcétera. Entonces, cuando consumo un cogollo, no voy a saber cuál de todos los productos fue el que me hizo bien, digamos. Pues si probablemente yo quiero después repetir el tratamiento a largo plazo, entonces requiero, ojalá, hacer el mismo producto. Entonces, cuando tengo una flor, no puedo tener la misma flor probablemente en el futuro. Ahora, quizá hay algunos casos que se podría ocupar la vía vaporizada, por ejemplo, en una migraña con aura, cuando viene el aura, quizás para abortar rápidamente esa migraña, sabemos que, y en relación a la pregunta, cuánto dura los cannabinoides, más o menos 8, 12 horas, más o menos podrían durar los cannabinoides vía oral, a través de aceite, pero el inicio de acción más o menos se demora una hora por lo menos. Entonces, quizás para un dolor agudo sobre el crónico, quizás nos podría ayudar la vía vaporizada. Ahora, existen otras vías de administración, por ejemplo, existen cremas, por ejemplo, para un dolor focalizado. En la piel nosotros tenemos también receptores cannabinoides, así que también se pueden ocupar algún tipo de crema, o para enfermedades inflamatorias de la piel. Y en otros países un poquito más, que tienen más desarrollado este tipo de medicina, existen los óvulos vaginales, por ejemplo, para la endometriosis, o existen supositorios también para la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que eso más o menos podríamos decir. Ahora, si uno va a lo mismo a las guías clínicas que te dicen, eh, te sugieren la vía oral, digamos, ya la vía con medicamentos y vía oral. Y ahora, como también sabemos que dentro de los estudios, la marihuana tiene como THC por recreativo, entre comillas, ¿cierto? Eh, Tiene efectos deleterios a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Sabiendo que va teniendo cierto grado de deterioro cognitivo, la gente trata de promoverlo con que no es así, pero sí también puede ocurrir. Entonces, ¿qué le podríamos decir o qué le podrías decir respecto a que esto no vaya a ocurrir en personas que están ocupando de forma crónica el medicamento? Porque es una pregunta Sí, bastante válida importante. totalmente. Hoy sí, mira, a ver, quizás para partir que las dosis, cuando uno habla de cannabinoides de uso médico, las dosis son infinitamente inferiores a lo que sería la planta, el consumo de la planta de cannabis, ¿ya? O sea, como te decía, si un pito o un porro, como se podría decir, de cannabis, eh, tienen 200 miligramos de THC o más, mientras que las gotitas, como hablábamos, son dosis bien establecidas y que parten más o menos 1 miligramo o menos de 1 miligramo la gota. Entonces, son dosis infinitamente inferiores. Eh, Ahora, efectivamente, el consumo adulto y en altas dosis puede traer problemas. Y ahí está el tema de quizás no mezclar los términos quizás de uso médico versus uso adulto. ¿Ya? Entonces, eh, uso médico, sí, como ir cerrando ese tema, básicamente
con las dosis que se da no debería traer algún conflicto. Y si nos da algún conflicto, algún síntoma, digamos, como hablábamos, de ansiedad, de crisis de pánico, esto, es porque nos pasamos la dosis y lo que hay que hacer es disminuirla. Pues, exacto. Entonces eso es lo que es súper importante tener claro como, como los efectos que pueden provocar. Y si pasan, y eso se regula en la medida que un paciente que está en tratamiento, debemos tenerlo, yo le digo como con la rienda corta, ¿de acuerdo? No dejarlo a libre evolución, sino hay que ir viendo, estando encima de cómo va En contacto funcionando o no cercano los medicamentos. Hay que tener, supervisado, como hablaba, supervisión exacto, médica. hay que estar supervisado. Yo también, cuando entrega este tipo de medicamentos, tiene que dejar como un correo o alguna forma de poder recibir un warning por parte del paciente para decir, ok, me está pasando esto, otro, en los momentos que no están en la consulta programada. Eso, excelente comentario. Pues, o sea, yo creo que tiene que ser así, una relación médico-paciente buena, digamos, y de menos a más. Siempre la dosis en general de menos a más. Voy a leer las preguntas de la gente. ¿No? Dame un segundo. Tiene pregunta aquí, mira, aquí la estoy leyendo, mira, sobre Ronald, que nos pregunta cuál es la vía media de un preparado aceite sublingual. Más o menos te va a responder, más o menos 8 Sí. horas, 8 a 12 horas, por eso en general la prescripción es cada 12 horas. También se puede dar cada 8, pero en general, como la prescripción y que te dice la guía internacional, en general es cada 12 horas. Después, ¿cómo sería la búsqueda de la dosis ideal en un paciente usuario de cannabis recreativo o de uso adulto? ¿Cómo sería la búsqueda de la dosis ideal en un paciente usuario? Es como, finalmente siento yo que es alguien que está usando cannabis recreativo y se cambia la dosis cuando se usa a forma de medicina, así que tendríamos que partir de una dosis más alta. Sí. Mira, a ver, con el cannabis medicinal o con los cannabinoides lo que podríamos hacer es mantener unos niveles plasmáticos de cannabinoides un poquito más estables durante el día, digamos. Y ahí va a tener los pics básicamente cuando tenga su consumo adulto y va a subir. Pero la idea sería siempre la menor dosis que el paciente le haga efecto. Y es uno de los temas que también yo lo hablo con los pacientes. Oiga, si con 3 gotitas cada 12 horas anda bien, esa es la dosis, digamos. ¿Ya? Y en general los pacientes responden a dosis baja con 3 gotas, 5 gotas, 7 gotas cada 12 horas, en general ya los pacientes tienen una respuesta. En general, cuando uno hace una dosis quizás como terapéutica, CBD o cannabidiol ya de 25 miligramos, ya estamos hablando quizás como una dosis terapéutica, y de cannabis, más o menos son como 2,5 miligramos, cuando uno ya dice ya una dosis, digamos, terapéutica. Entonces, en general, a los pacientes como les paso estas tablitas de comenzar con una gotita cada 12, a los 3, 5 días subir a 2 gotitas, es el lema básicamente la menor dosis que el paciente le hace efecto. Entonces el paciente que usa aparte uso recreativo, uso adulto, oye, que se mantenga con la menor dosis que durante el día esté bien, digamos. No sé si se respondió, pero... Y después veo, hay otra pregunta que sale, ¿qué pasa con el efecto séquito en los preparados? Ya que la receta magistral se considera solo fitocannabinoides. Mira, ese es un tema bien, a ver, polémico. Mira, ahí está el doctor Eran Russo, que debo decir fue profe mío también, así que lo conozco, es el que más ha hablado y sigue hablando sobre su teoría sobre todo este efecto séquito. Que para los que no sepan el efecto séquito, lo que se habla es que básicamente entre los cannabinoides y la unión con los terpenos, con los terpenoides, podrían ayudar a mejorar, es como el 1 más 1 es más que 2 en el fondo. Es como la sinergia de los distintos compuestos que están, que finalmente los distintos componentes hacen sinergia, más que solo uno por separado. Eso. Efecto séquito o entourage, que le llaman ahí la película. Entonces, ahora, lamentablemente, cada vez hay más evidencia que eso no existe. ¿Ya? Esa es la realidad. Es más, hace más o menos una semana estaba leyendo el último trabajo al respecto sobre el efecto, y cada vez va bajando un poquito esa hipótesis de este efecto entourage o efecto séquito. ¿Ya? Así que ahí lo que sí tenemos evidencia, y evidencia clínica, y como hablaba, evidencia concluyente, es con el uso del CBD y es con el uso del THC, ¿ya? Más que con el uso de la planta completa. Después, otra preguntita que leo por acá, ¿dónde puedo acceder a doctores como usted y así evaluar un tratamiento? Narma.cl. En Narma.cl, uno si ya tiene receta puede directamente a dejar su receta y se elabora en ese recetario magistral,
pero también está la posibilidad de estar en distintos centros médicos. Esmile, no sé si estáis tú también, o tu centro, me imagino que Sí, sí. Perfecto. sí, la práctica es que es acceder a médicos que tengan conocimiento del manejo del dolor y que podamos establecer como una forma complementaria, insisto, en manejo que es multimodal, que requiere distintas líneas y que una de las vías es esta y que hay que conocerla, hay que saber cómo se prepara, hay que tener un seguimiento de los pacientes y ante eso nosotros en nuestro centro, que es Bestbully Sindolir, que les voy a dejar también o ante el Instagram Dr. Smilian, eh, eh, podemos evaluar la condición de cada uno, porque finalmente esto no es receta de cocina, y esto quiero que quede súper claro para todos, porque requiere conocer bien al individuo al cual se le está indicando, hay que manejarle por qué viene este dolor, hay que abordar los aspectos, como les decía, inflamatorios, si son neuropáticos, si son biomecánicos, o si simplemente también hay componente psicológico o de la salud mental. Todo eso es muy importante para hacer una indicación. Y en eso, cada uno o cada sujeto es un universo diferente. Y por eso la persona que vea el dolor crónico tiene que conocer de esto y entender que el sujeto es un hombre o una mujer, pero un individuo me refiero como integral. Y a partir de eso, vamos a entregarle indicaciones que son específicas. Y una de ellas, como otras, es el uso de los cannabinoides. Bien, y que en mi experiencia por lo menos está asociado a que le ayude a también a bajar esta ansiedad que en la práctica también va generando el dolor. Y a la luz de eso, también hacer un seguimiento, hacer una prescripción correcta y en la práctica un monitoreo de cómo va evolucionando. Entonces, eh, creo que no, ni tú, Francisco, ni yo, como médicos, somos los únicos que no, hay más una corriente que es importante y por eso la idea de este webinar es dar un poco de respaldo, que es una desmitificar, que es lo que nosotros queríamos trabajar dentro de la indicación de cannabinoides, que existe una normativa, que es una normativa que está dentro del Instituto de Salud Pública de Chile, que está regulado y que tiene que ser entregado por médicos evidente que estén registrados, que sepan, pero también de ser elaborado en un lugar establecido. En este caso, a mí por lo menos me da la confianza NARMA, que está con todas sus normativas al día y que tiene que haber también un respaldo detrás de profesionales, tanto médicos como de química, farmacia y del mundo de la salud para poder entregar esta prescripción. Tal cual. Hoy aquí una pregunta sale para el caso del asma, ¿hay relación positiva entre CBD y su tratamiento? Mira, ahí hay estudios preclínicos, hay estudios en ratones, para el asma no hay evidencia concluyente al día de hoy para decir que los cannabinoides pueden ayudar para el asma, ¿ya? Desde el punto de vista fisiopatológico uno podría hablar de el CBD, que podría, por su efecto antiinflamatorio, ayudarnos a disminuir ahí la inflamación de la vía aérea, pero actualmente son los corticoides inhalatorios, son los beta-agonistas, por ahí van las familias del tratamiento del asma, más que los cannabinoides. Ya en general cannabinoide, evidencia actual, dolor crónico, epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, lo que es trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, quizás por ahí serían las indicaciones principales más que el asma en este caso. Ya yo creo que los cannabinoides no son para todos y tienen sus indicaciones precisas. También los cannabinoides no es la panacea, no es algo mágico, podríamos decir, sino que es un medicamento como cualquier otro y que hay que darlo con las indicaciones claras, digamos, y con todas sus precauciones. Entonces, atento ahí también a las indicaciones en cuanto al CBD. Y viene otra pregunta ahí que dice, ¿existe el uso del CBD en artritis como modulador del metabolismo óseo? Lo mismo, hay harto estudio preclínico que dice que efectivamente puede ayudar a nivel óseo, pero ahí a que pasa a los humanos todavía no. Sí, quizás principalmente en un caso de una artritis, por ejemplo, una artritis reumatoidea, podríamos ayudarnos con los cannabinoides también para sus comorbilidades, podríamos decir, no para la misma artritis propiamente tal desde el punto de vista fisiopatológico, sino que para el manejo del dolor crónico, para el Y el trastorno de manejo ansiedad. inflamatorio. Exactamente, antiinflamatorio, analgésico, pero también para el trastorno de ansiedad que puede tener los pacientes, o los trastornos del sueño que también se asocian mucho a estos pacientes con dolor crónico y este tipo de enfermedades.
Así que efectivamente, como dicen por ahí, mucha investigación por variar, efectivamente, o sea, los cannabinoides, piensen que dejó de haber experiencia clínica y de haber estudios científicos por más de 60 años, más o menos en los años 40, 30, antes existía terapia, digamos, existían fármacos con cannabinoides, por temas políticos, hubo una prohibición larga de más de 60 años y empezaron más o menos en los años 60, 70 con el doctor Mechulam, un científico israelí, empezó nuevamente toda esta cuestión, se encuentra el THC, los receptores, el sistema endocannabinoide, por eso está, bueno, y en los últimos quizás 20 años la explosión de trabajo y evidencia científica es amplia, pero todavía obviamente tiene que seguir. Yo creo que para que vayamos cerrando, el objetivo de lo que hemos conversado es tratar de desmitificar, ampliar un poco la educación, que por cierto hay todo un proceso todavía que viene de mucha investigación, que los cannabinoides son una alternativa complementaria para el manejo del dolor crónico dentro de toda una terapia multimodal que requiere ser prescrita por un médico especialista y que también debe ser elaborada también en un lugar que contenga, y en este caso en ALMA, las certificaciones para entregar lo que efectivamente se prescribe, que requiere que haya un seguimiento del médico tratante y que también haya como también responsabilidad en el uso de los medicamentos, de seguir las dosis que se prescriben y no el efecto de chorrito como habitualmente No es un pasa chorrito cada 2 horas. con la gota, exactamente. Bien, para cerrar, por mi parte, agradecido por esta oportunidad de conversar. Creo que podemos seguir conversando largo rato, pero la idea es darle un contexto y agradecido también a la gente que ha participado. Creo que esto va a quedar subido y agradezco a Arma la oportunidad de conversar. Si se hacen otras oportunidades de manejo, yo encantado. Así que agradecido de Narma y también de la oportunidad y de los asistentes a este webinar. Así que muchas gracias. Dejé los datos para poder encontrar también en Dr. Smilian en Instagram o Bestful y Sin Dolor también, que es la clínica en la cual nosotros estamos. También estoy en Clínica Dávila. Así que cualquier duda o pregunta puede hacer a través de ese medio. Yo encantado. Perfecto, Emilia, muchas gracias. Agradecerle a todos por su tiempo y invitarlo a conocer también las redes sociales de Narma, www.narma.cl. Tenemos en Instagram @narma.cl. También tenemos en la página en YouTube, que es Narma Chile. Tenemos varias clases y distintas conversaciones con distintos especialistas como la de hoy. Así que para el que esté más interesado, puede ahí conseguir también más información, más detalles. Muchísimas gracias. Emilia, te pasaste, muy entretenido. Todos aprendimos y disfrutamos la conversación, pues. Así que estamos en Bueno, contacto y muchas gracias. un abrazo, que estén muy bien, cuídense. Gracias a todos, que Chao. estén muy bien. Chao, Buenas chao. noches. Chao, chao.